Bendiciones con todos. Tema 119. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús y el gozo del Evangelio versus la alegría del mundo. Y utilizamos San Juan capítulo 16, versículo del 16 al 24, que dice lo siguiente. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús reconoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, pero porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Qué preciosa palabra. El último mensaje de Jesús a sus discípulos está llegando a su clímax y preparándolos para el momento de su muerte y la misión que Él les comisionaría. Ya Jesús ha previsto todo lo necesario para que sus discípulos puedan seguir adelante después de su muerte. Es obvio que Él resucitaría al tercer día después de su muerte. Pero mientras eso pasara, quería dejar preparado a sus discípulos para que supiesen esperar el momento adecuado. Ya les dije que, si bien es cierto, Él tenía que partir, y esto los llenaba de mucha tristeza, pero esta tristeza era conveniente, ya que de no partir Jesús, el Espíritu Santo, el Paracleto del cristiano, no vendría. Ahora les dice que la tristeza que estaban experimentando se convertiría en gozo, y en sus palabras aprendemos la diferencia entre el gozo del cristiano y la alegría temporal del mundo. Las dudas de los discípulos. A pesar de todo lo que Jesús les ha explicado y cómo ha ido preparándolos para el momento de su muerte, los discípulos seguían con la duda respecto al verdadero significado de sus palabras, y creemos que no podemos criticarlo por ello. Lo cierto es que al tratar de asimilar algo así debió haber sido difícil para ellos, aunque ya Jesús les había anunciado en otro momento, camino a Jerusalén, que sería entregado en manos de pecadores. Y en Mateo se nos presenta el primer anuncio de su muerte. Mateo capítulo 16, versículo 21, escuché lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Luego, después de eso, volvió a repetirles el mismo anuncio un par de veces más. Pero ahora su momento había llegado realmente. Estaba a pocas horas de que eso pasara, y solo podemos imaginarnos el impacto emocional de los discípulos al momento de que Jesús, después de tomar la cena de la Pascua en el aposento alto, les comienza a decir
que el momento ha llegado, que partiría, que iría a un lugar donde no puede seguirlo, pero volvería a ellos. Todo esto debió conmover en gran manera a sus discípulos. Aún después de todo eso, sus discípulos le preguntaron. Entonces se dijeron algunos de los discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis más, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y porque yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Ahora Jesús, como Dios omnisciente, sabía sus pensamientos y dudas, y les dice, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Nuestro Señor les hacía ver a sus discípulos que sabía acerca de sus dudas y la intención de preguntarle, y basado en esto les declara que, si bien es cierto, sufrirían tristeza, pero esta tristeza sería temporal, porque después de esto su gozo sería cumplido. Vuestra tristeza se convertiría en gozo. En los siguientes versículos encontramos el verdadero significado y el alcance del gozo del Señor. Si hay algo en lo cual los cristianos se caracterizan, entre otras cosas, es el gozo que Dios les otorga al momento de su conversión. El gozo es un estado de regocijo y completa satisfacción que experimenta el creyente como resultado de su comisión con Cristo. Y por ello el apóstol Pablo decía, estad siempre gozosos en 1 de Tesalonicenses 5:16. Al considerar las palabras de Jesús, podemos entender lo que realmente significa el gozo en la vida cristiana. El gozo nace de un corazón que primero se quebranta delante de Dios. Aquí encontramos una doble aseveración que establece el compromiso del cumplimiento de la misma. Mire, dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Los discípulos estaban tristes por la partida de Jesús, y lo estarían 3 días después. Sus enemigos, los fariseos y saduceos, estarían alegres, pero esta tristeza sería temporal y su fe sería recompensada porque serían testigos de su resurrección y su gozo sería completo. Esto nos revela una preciosa etapa en el proceso de cómo cristianos pasamos para llegar a completar el verdadero gozo, y es que debemos atravesar primero por el camino del quebrantamiento que nos despoje de nuestro egoísmo y maldades a través del arrepentimiento, y ahora nuestro corazón se lo entregamos a Dios. Este proceso podría hacer pensar a cualquiera que el cristianismo solo trae tristeza y sufrimiento y, por ende, no vale la pena atravesarlo. Mientras que el mundo ofrece a través de los deleites temporales de la carne alegría. Pero esta alegría es temporal, no llena el corazón del hombre y lo conduce a caminos de destrucción. Pero el camino de la negación y de la cruz es cierto, produce dolor en quien sabe que hasta sufrimiento, pero transforma nuestro ser y somos purificados por Dios en el horno de la prueba, de tal forma que nuestra fe crece y nuestro gozo es completado al considerar la recompensa de nuestra fidelidad. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
Dios es fiel y aunque atravesemos por un proceso de dolor, nos lleve a dejar nuestros pecados y reconocer su señorío al someternos a su voluntad. Nuestra tristeza se convertirá en gozo y no hay ninguna alegría del mundo que pueda comparar a él. El gozo nace de pruebas superadas y su recompensa es superior al precio pagado. Para continuar explicando, el gozo vendría a los discípulos, nuestro Señor, que vendría a los discípulos, usa la figura de una mujer que está dando a luz. El Señor Jesucristo utiliza la figura de una mujer que está dando a luz, que atraviesa terribles dolores, pero una vez da a luz su hijo, lo puede ver, su angustia queda atrás y un gozo enorme se apodera de ella. ¿Qué dijo Jesucristo? La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Con esta ilustración se muestra una verdad respecto al gozo que recibimos de parte del Señor. La recompensa que se obtiene después de la angustia de la prueba supera en mucho al sufrimiento que produce un dolor inefable. La vida cristiana está llena de dificultades y en ocasiones las pruebas pueden parecer difíciles. El desaliento puede llegar y a veces alguien pudiese pensar si realmente vale la pena tanto esfuerzo y sacrificio. Pero lo cierto es que sí vale la pena, porque una vez pasada la prueba viene la recompensa y el consuelo de Dios que hace olvidar a cualquier dolor del pasado y sana todas las heridas. El gozo es una experiencia espiritual que nadie puede robar. Jesús está diciéndole a sus discípulos que, aunque sufrirían por su partida y sus enemigos se alegrarían por ello, este sufrimiento que vivirían sería temporal, porque después vendría un gozo que superaría a cualquier angustia vivida. En este versículo les dice que este gozo nadie podría arrebatárselos. ¿Qué les dice? También vosotros tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Si hay algo característico del gozo que el Señor otorga es que este es permanente en la vida del cristiano, ya que no depende de factores externos, sino de la comunión que se tiene con Dios. Maravilloso. La alegría del mundo depende de factores externos, como la riqueza, los placeres de este mundo, el logro de metas o cualquier otra cosa que este mundo dice que necesita para ser feliz. El problema con esto es que la mayor parte de estas cosas son difíciles de obtener y cuando el ser humano no las alcanza se frustra. Vive trabajando duro, infeliz porque no logra lo que tanto cree que necesita para su felicidad y cuando pierde lo poco que posee es peor. De igual forma, el camino de buscar la alegría a través de los deseos temporales de la carne no funciona, ya que el pecado destruye la vida del ser humano. Sin embargo, el gozo del cristiano, más que ser un sentimiento temporal y circunstancial, es una experiencia permanente de regocijo que depende de la constante comunión con Dios, de tal forma que no importa lo que esté pasando alrededor del creyente. Su gozo no le es arrebatado porque su refugio en el Señor y sus caminos le conducen a una vida con propósito y de verdadera bendición. Por ello el apóstol Pablo les decía en Filipenses 4:4 lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. El gozo de una verdadera relación de confianza con Dios. Finalmente, el gozo proviene de una verdadera relación de confianza con Dios. Jesús sabía que ahora sus discípulos estaban tristes y se angustiarían por el momento de prueba que venía. Pero esa prueba pasaría. El Señor restauraría
resucitaría al tercer día y vendría de vuelta a sus discípulos para establecer con ellos una nueva relación con ellos. En aquel día nada le preguntarían, porque entonces lo comprenderían todo. Así dijo Jesucristo. En aquel día no me preguntaréis nada. Hay momentos en la vida donde no comprendemos por qué pasamos ciertas angustias, pero con el tiempo entendemos que lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, de cómo nos libró de caminos equivocados, esto provoca un verdadero gozo en la vida. Esto de que a veces no comprendemos lo que el Señor hace en nuestras vidas nos recuerda la experiencia de Israel en el desierto. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2? Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, pudo haberlos hecho recorrer el camino corto y fácil en dirección a la tierra de Canaán. Sin embargo, esto los iba a hacer pasar por tierra de los filisteos, los cuales les hubiesen hecho la guerra a Israel y donde hubiesen sido derrotados, porque ellos aún no estaban listos para la batalla. Por ello los hizo ir por el camino más difícil. Sí, mire lo que dice Éxodo capítulo 13, versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y vuelva a Egipto. A lo mejor Israel hubiese conocido las rutas y se hubieran preguntado por qué Dios les llevaba por el camino más largo. Pero lo cierto es que Dios sabía lo que hacía. Aparte de esto, durante los 40 años el Señor probó a Israel y se aseguró de que solamente los que merecían heredar la promesa de Dios eran los que entrarían en la tierra prometida durante su largo peregrinar. Israel se fortaleció como una nación fuerte, lista para conquistar la tierra que se les había prometido. Después de 40 años, Israel podía recordar el largo camino que habían recorrido y cómo eso los había convertido en una nación fuerte y temerosa de Dios. Y así es nuestras vidas. Podemos volver atrás y recordar de dónde Dios nos ha sacado, de las angustias de que nos libró, y entender que esto nos ha ayudado a fortalecer nuestra fe y mejorar nuestra relación con el Señor. Y esto trae verdadero gozo a nuestras vidas. Esta relación está basada en la confianza y parte de ella es que sabemos que podemos acercarnos a esa persona en una relación de verdadera amistad. Y en el caso con Dios nos da la oportunidad de poder presentar delante de Él nuestras peticiones en oración. Dijo Jesucristo, de cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús les asegura a sus discípulos que todo lo que pidieran en oración a su Padre les será dado, como una confirmación del verdadero vínculo de unión y confianza que existe entre ambos, y esta trae verdadero gozo a la vida del creyente. Por tanto, era necesario que Jesús partiera rumbo a la cruz y que muriera. Esto iba a provocar tristeza en los corazones de sus discípulos, pero su tristeza se convertiría en gozo, ya que al tercer día resucitaría y confirmaría sus palabras. Vendría el Espíritu Santo a sus vidas y se establecería una verdadera relación de confianza donde el Señor les escucharía sus peticiones y recibirían sus respuestas. Todo esto provocaría un verdadero gozo en sus vidas, y así es la vida del creyente. Maravillosas las verdades del Señor, ¿no? Maravillosa. Y para que sea más maravillosa, mire, le presentamos la oración de fe. Venga a Cristo, conviértase a Él.
Conviértase en un hijo de Dios para que sea heredero de estas promesas, de la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice así la oración. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesucristo, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Le decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Ahora le toca leer la palabra, estudiarla, obedecerla, orar, cantar alabanzas y venir a la iglesia para seguir aprendiendo las verdades del Señor. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Maravillosa. Esa palabra fuente de vida que cada día nos enseña, mi Dios. ¿Sí? Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones que son maravillosas. Gracias por la iglesia y la familia. Instituciones que nos presentan tu palabra, mi Dios. Y eso es maravilloso. También oramos por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, por todos aquellos que escuchan la palabra de Dios. Que este escuchar traiga un germinar de hombres y mujeres que vengan a los pies de Cristo. Y rogamos al Espíritu Santo que nos ayude en esta tarea, convenciendo al corazón humano para que vengan a los pies de Cristo, Señor. Y sabemos que los resultados son una gran cantidad de hijos para tu reino, Señor Jesucristo. Por eso te alabamos y te damos gracias en tu nombre. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos estudiando la palabra de Dios. Sigamos reenviando la palabra de Dios a otros. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.